capítulo 10, versículos 19 hasta el 31. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda a la sangre del pacto, y en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cierre tus ojos y oremos. Querido Dios, estamos en tu presencia y te pedimos por tu misericordia, Señor. Alcanza, Señor, la vida de tu pueblo, de tu iglesia. Cúbrenos con tu sangre. Lávanos, Señor, por tu misericordia. Ministra nuestros corazones y nos ayude, Señor, a entender tu palabra. Fortalezca tu iglesia, Señor. Revele cada día, Señor, a nuestros corazones la claridad que tiene tu palabra, Dios. Alumbre nuestros corazones, mejor diciendo. Oh Dios, porque de ti necesitamos y necesitamos de tu palabra todos los días para andarmos fielmente según tu voluntad. A ti clamamos y oramos en nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Puede tomar su asiento? Amada iglesia, hay 3 cosas importantes en este texto que leímos. Primera cosa es la conquista de Cristo y los efectos de la sangre de la cruz. Sería los logros de Jesús para su iglesia y para su pueblo. El autor nos habla a partir de ese texto. Segunda cosa, Él nos dice nuestro deber después de conocer a todos estos logros que Cristo nos ha dado. Nuestro deber, ¿a quiénes? A nosotros los obedientes, a nosotros los que le hicimos caso a su muerte, a su sacrificio, que fuimos alcanzados con los efectos de la sangre del Cordero en la cruz. A nosotros, los participantes del nuevo pacto. Y tercer punto, Él habla a los que son desobedientes. Entonces trae una advertencia, que es lo que espera aquellos que no hicieron caso a la muerte de Cristo, que no recibieron el sacrificio de su sangre en la cruz, aquellos que no se hicieron hijos del pacto, no hicieron con Él un nuevo pacto. Estos, ¿qué es lo que les espera? Y el autor nos va a dar las advertencias en los últimos versículos. Vamos a empezar por la primera cosa que nosotros hemos estudiado anteriormente, todos los efectos del pacto, del antiguo pacto, que sería la sangre de animales, de becerros, cómo eso es ineficaz. Y después estudiamos, después de la segunda exposición del capítulo 10, estudiamos los efectos, el alcance de la sangre de Cristo, que realmente es eficaz para la salvación. Y hoy vamos a ver esos 3 puntos. Lo que Cristo ha logrado para nosotros en la cruz, nuestro deber
y una advertencia. Veamos lo que dice los versículos iniciales. Versículo 19 nos habla acerca de la libertad. ¿Qué conquistó Cristo en la cruz para nosotros? ¿Qué logró Cristo en la cruz para nosotros? Primeramente, la libertad. Mira lo que dice el versículo 19. Dice así que hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué es una libertad? ¿Por qué es algo nuevo? ¿Por qué es algo diferente entrar en el lugar santísimo? Porque nosotros ya expusimos que en el antiguo pacto, cuando Dios había ordenado el tabernáculo para el pueblo de Israel, ellos no podían pasar para el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar exclusivo del sacerdote. Únicamente el sacerdote entraba en el lugar santo y el sumo sacerdote únicamente una vez al año entraba en el lugar santísimo, en el santo de los santos. Cuando Cristo muere en la cruz, el autor de Hebreos nos trae una imagen completa del significado de esta muerte. No sé si usted se va a recordar de Marcos capítulo 15 o Mateos, cuando dice que cuando Cristo muere, el velo se rompe de alto a bajo y tenemos entrada libre al camino por el camino que es Cristo, al lugar santo de los santos. Usted puede mirar conmigo que esta libertad que Cristo nos da, nadie tuvo a lo largo de la historia bíblica. Nadie entraba en lugar santísimo. Cuando la muerte de Cristo, y el autor de Hebreos compara este velo con su cuerpo, es decir, con la carne de Cristo, con el cuerpo de Cristo. Y por eso él dice 3 primeras cosas que nosotros conquistamos o hemos alcanzado la conquista por Cristo. El logro de Cristo para nosotros. La primera es la libertad. La segunda es un vivo y nuevo camino. Y la tercera es tener sobre la casa de Dios un sumo sacerdote. Mira conmigo versículos 19 hasta el 21. Dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar ¿dónde? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el nuevo y vivo camino. ¿A través de qué entramos? A través del nuevo y vivo camino. ¿Por qué nuevo? Porque no existía ese camino antes. El camino de entrar al lugar santísimo no existía, nadie podía pasar. Era un intercesor, un representante llamado sacerdote que tomaba la culpa y la confesión y la ofrenda de un pecador y adentraba en el lugar santísimo para presentarlo a Dios. Nadie tenía acceso a Dios, nadie se acercaba. Necesitábamos un representante llamado sacerdote. Y los sacerdotes también necesitaban un otro representante llamado sumo sacerdote, que entraba una vez al año en el lugar santísimo para presentar la ofrenda del pueblo y de todos de los sacerdotes de Israel. Así que es nuevo porque es un camino que no existía. Y es vivo porque está hablando de un cuerpo resucitado, está hablando de Jesús. Y el autor hace cuestión de seguir diciendo en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿A través de qué? A través del velo. Pero queda sin entender a alguien, porque el velo era un símbolo, el velo era una cortina que tapaba los espacios entre el atrio donde el pueblo presentaba sus sacrificios y el lugar santo tenía un velo. Después para el lugar santísimo tenía otro velo. Entonces tras el segundo velo estaba el santísimo lugar, el arca de la alianza, en donde Dios estaba haciendo propicio el pecado del pueblo, propicio el pueblo a sí mismo, como la tapa de la arca de la alianza se llamaba propiciatorio. Entonces era donde Dios recibía a la gente que confesaba su pecado, entregaba su ofrenda. Tras el segundo velo, como nosotros estudiamos capítulo 10, versículos primeros, ¿qué es lo que pasa acá? Él está diciendo que a través de este camino nuevo que no existía y vivo, que representa el cuerpo de Cristo, que Él nos abrió a través del velo, ahí viene y pone una comilla y dice, esto es, de su carne. Es decir, el velo, esto es entre comas,
está diciendo, es lo mismo que decir de su carne. El velo es la carne de Cristo. Entramos en el velo a través de la muerte, a través del cuerpo de Cristo. ¿Y qué puede significar este cuerpo? ¿Qué cuerpo es ese? El cuerpo de Cristo que hoy es resucitado y vivo, por eso es un nuevo y vivo camino, que rompió el velo y es a través de este cuerpo que nosotros adentramos en la presencia del Dios Todopoderoso, se llama iglesia. Este cuerpo se llama iglesia. Por esa razón Pablo compara siempre, allá en capítulo primero Corintios capítulo 12, a la iglesia con el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Nosotros estudiamos en catecúmenos, primeros módulos, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, una institución fundada, creada por Jesucristo. No es un lugar, iglesia no es un templo, iglesia no es un ambiente. Nosotros reunidos acá somos iglesia, pero si yo estoy solo acá, yo no soy iglesia, yo no estoy en la iglesia. La iglesia, yo estoy en la iglesia cuando yo estoy insertado en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros todos conjuntamente. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, dice así, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Así que el cuerpo de Cristo no soy yo, no es tú, no es él, somos nosotros juntos. ¿Y qué es necesario para juntos componermos el cuerpo de Cristo? Es necesario 3 cosas. Primera, comunión. Si nosotros no tenemos comunión, no estamos como iglesia. Me meto en un micro y estoy conjuntamente con un montón de gente, pero no soy iglesia con ellos. Porque no tenemos comunión. Segundo, el mismo espíritu. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, yo me meto dentro de un micro y estoy con un grupo fantástico de personas, quizás buenas personas, personas malas, de toda clase de personas. Pero yo no soy iglesia cuando estoy con estas personas. Porque primero no tenemos comunión. ¿Qué es tener comunión? Tener el mismo sentir, participar de las mismas cosas, los mismos pensamientos. Yo quiero hablar algo maravilloso que me da alegría. Yo hablo de Dios, yo hablo de Cristo, yo hablo del cielo, yo hablo de la salvación, yo hablo del gozo que Dios me da en mi corazón, yo hablo de los libramentos, las bendiciones. Y el tipo que está sentado a mi lado dentro del micro no comparte con esto. Él quiere hablar de otras cosas, de sus deseos carnales, de cómo es linda la mujer que entró ahora, de cómo está él con las trampas y su negocio, de cómo ha ganado plata. Él quiere hablar de otros asuntos. No tenemos comunión. No son iguales nuestro sentir. Entonces tenemos que tener comunión unos con los otros. Así que usted, si eres iglesia y está reuniéndose con nosotros, usted tiene que entender eso. Para que usted sea parte del cuerpo de Cristo, tiene que tener comunión. No sirve de nada, usted está acá, por eso el texto de Santiago dice, ¿qué te sirve? Usted está teniendo abundancia y el otro está pasando hambre. Si somos un cuerpo, si somos iglesia, el cuerpo cuando ve un dedo mínimo cortado, todo el cuerpo se involucra con dolor y todo el cuerpo se involucra para ayudar a sanar este miembro. Es así que debe ser el cuerpo de Cristo. Entonces, segunda cosa es tener el mismo espíritu. Hay mucha gente que por ahí viene a la iglesia y difícilmente el que no tiene el mismo espíritu no va a tener comunión. No tiene el mismo sentido, no tiene el mismo pensamiento, no tiene el mismo corazón. Entonces es tener el mismo espíritu. El espíritu de Dios, dice la palabra, confirma con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos iglesia, tenemos comunión, tenemos el mismo espíritu y tenemos la misma adoración, es decir, el mismo destino. Nosotros para sermos iglesia tenemos que tener el mismo destino porque adoramos al mismo Dios. Alguien puede venir a la iglesia a fingir que tiene comunión. Alguien puede venir a la iglesia a fingir que tiene el mismo espíritu, como nosotros aprendemos en Hebreos capítulo 6. Y ya vamos a ver acá adelante. Hay personas que son apóstatas, que experimentan el evangelio, que escuchan la palabra, que se hace comunión fingida, digamos, falsamente con los demás. Está metido en medio de la iglesia, pero no es parte del cuerpo, porque no tiene el mismo destino que nosotros. No va al cielo, va al infierno, porque es un mentiroso. Un charlatán, un engañador, un falso.
Personas de esa forma pueden fingir alguna cosa, pero no pertenecen al cuerpo de Cristo. Aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo tienen que tener 3 cosas mínimas: comunión, Espíritu de Dios y el mismo destino. El mismo destino de salvación. Tu destino es el cielo porque tu carácter fue transformado. Sos una persona íntegra, entera, transformada por el poder del evangelio. Y así somos iglesia. Cuando el autor está hablando que Cristo ha logrado por nosotros y para nosotros primero, libertad. Sermos libres, ¿para qué? Para entrar en el santuario de Dios y hablar con Dios directamente. ¿A través de qué? De un velo que fue roto allá en la cruz, en Marcos 15:38. Cuando dice el velo del templo fue rasgado de alto a bajo cuando Cristo murió. Parece que no entendemos ese texto, pero ahora el autor de Hebreos nos viene a mostrar que este velo representaba la carne, la muerte de Cristo, su cuerpo, y a través del cuerpo es que podemos entrar en el santuario. Es decir, en otras palabras, el autor está diciendo, usted únicamente puede llegar a la presencia de Dios a través de la iglesia. Únicamente puede entrar en el cielo si usted hace parte de este cuerpo que es el nuevo y vivo camino que te lleva al cielo. No hay otra manera. Era imposible por el pacto antiguo, apenas por el pacto nuevo. Era imposible por la sangre de animales hacerte purificado. Era imposible tener un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Yo quiero llevarte a los versículos que sigue diciendo así, versículo 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué casa de Dios? Podemos entender que esta casa es el cielo, el lugar en donde Dios está habitando, y podemos entender que esta casa somos nosotros, porque el mismo autor de Hebreos, allá en capítulo 3, versículo 6, que nosotros ya hemos expuesto, dice así: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quién? Nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos casa de Dios con tal que retengamos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces Cristo es hijo sobre esta casa que somos nosotros, desde que estemos firmes en su presencia y seamos así como Él es. Mira qué importante es entender que Cristo es un sumo sacerdote por nosotros, eternamente, ahí al lado del Padre, como está sentado ahora. Así que si usted falla, creyente, que ya ha arrepentido de tus pecados, que ya hace parte del cuerpo de Cristo, el autor nos quiere decir, nosotros tenemos un nuevo camino, un vivo camino. Entramos en la presencia de Dios, pero si usted sufre algún problema, algún pecado, un resbalar, se acuerde que tiene ante el Padre un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Es decir, que representa a ti mismo. Un sumo sacerdote que no va a dejar con que usted quede resbalado, quede caído. Él te levanta. Escuche, versículo 22. Acerquémonos con corazón, pues sincero. Yo quiero mostrarte en los versículos que siguen. Ahora el autor nos va a traer nuestra responsabilidad. Él va a traer para nosotros nuestro deber, qué es lo que debemos hacer. Primero, Cristo nos logró esta libertad, este nuevo camino, y un sumo sacerdote ante la casa, sobre la casa de Dios, que es ante el Padre y que somos nosotros. Ahora, ¿qué nos toca? A veces pedimos mucho a Dios, ¿no? Pero ¿con qué vinimos? ¿Con qué vinimos? ¿Qué es lo que le ofrecemos? Estamos siempre pidiendo. Si usted está en un lugar cuando dice, mira, Dios está ahí en la oficina y va a atender cada uno. Cada uno, usted lo que quiera decir a Dios, toma la fila y Él va a hablar contigo.
Está ahí sentado. ¿Dónde está Dios? Está ahí sentado en la oficina. Usted estaría en la fila y imagínate qué fila se armaría. Pienso yo. Quizás ninguna. Quizás ninguna, ¿no es cierto? Porque eso pasa todos los domingos. Dios está siempre presente en la iglesia esperando tu presencia. ¿Y dónde está la fila? Dios quiere hablar contigo, pero la fila no está. ¿No es cierto? ¿Cuántos dudaría Dios no está ahí? Como dudaron de Jesucristo. No, este no es el Hijo de Dios. Es un mentiroso. O está loquito. ¿No es cierto? Entonces, pero quiero que usted imagine, si usted está consciente de que Dios está teniendo una oficina, y ahí usted toma esta información y dice, yo quiero hablar con Dios. Y hay un ángel que está pasando entregándote una hoja para que usted pueda escribir algo. ¿Qué haría usted mientras está esperando la fila? ¿Pondría todas las preguntas que usted tiene para Dios? ¿Llenaría la hoja de un lado y otro? ¿Y aún escribiría un pedacito en la mano o quizás con letras chicas para que entre más preguntas o peticiones? ¿O usted entraría en la oficina con la hoja blanca de los dos lados esperando Dios hablar para escribir todo lo que Él te dice? Cuando usted llegase a la oficina, llegase tu vez, el prójimo, yo estoy seguro que la tuya y la mía estaría llena de preguntas y no habría espacio para él anotar lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros siempre queremos pedir. Mucho pedimos. Siempre en mi oración, yo digo la oración en la mañana cuando hago con los trabajadores que van allá en la obra, digo, Dios, tanto te pedimos, pero ¿qué tú demandas de nosotros? Somos tan ligeros, tan rápidos para pedir, pero sordos para escuchar. Queremos pedir mucho a Dios, pero no queremos dar nada. Yo no estoy hablando de plata. Yo estoy hablando de corazón, de vida, de compromiso, de responsabilidad con Dios, de obediencia estoy hablando. Siquiera nos recordamos de los 10 mandamientos de Jehová. ¿Qué clase de comprometimiento tenemos nosotros con Él? ¿Queremos tener compromiso para hacer lo que Él demanda de nosotros? Nosotros estamos siempre listos para pedir la sanación por un hijo o una bendición material. Que la bendición espiritual ya la gente ni siquiera se acuerda de tantas necesidades materiales que tiene. Entonces nosotros llenamos nuestra hoja y decimos, aquí está Dios, eso es lo que quiero. Si usted me hace eso, nunca más te quiero ver la cara. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Y ahora, si usted no me atiende, Dios, ya no te tengo más como Dios. ¿No es así? ¿Acaso va a dejar Dios de ser Dios porque tú piensas que Él no te atendió? ¿Cómo somos arrogantes nosotros, no es cierto? Si Dios no sana a mi hijo, no lo creo más. Va a perder mucho Dios con eso. Usted pierde, cabezón. Somos nosotros los que perdimos. No pierde nada, Dios sigue siendo Dios, está sobre su trono. Y usted es una hormiguita que Dios puede pisar y aplastar y chao, ya está. Dios tira un soplito y viene una pandemia mundial. Y nosotros no sabemos ni movernos. Si no morimos por la pandemia, morimos de hambre porque no se puede trabajar. Apenas un soplito de Dios, eso no es nada de su ira. La ira va a hablar un poquito más adelante en las advertencias que vamos a leer acá abajo. Pero mira lo arrogante que somos nosotros. Pensamos que si Dios no nos bendice, entonces Dios no es Dios. Si Dios no nos sana, no sana a mi hija, no sana a mi esposa, si Dios no me da el auto si Dios no me ayuda a construir la casa, si Dios me deja desempleado, si Dios no me da el trabajo que me gusta, no es Dios. Aprenda que únicamente perdimos nosotros con esto. Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo pecadores, encima más porque pensamos tales cosas de Él. Y va únicamente empeorando nuestra situación, nuestra condición, porque no lo reconocemos como tal. ¿Qué nos dice el autor? Dice, Cristo ha conquistado todo eso por nosotros.
Pero Él demanda de nosotros algunas cosas y yo les voy a mostrar. Primera cosa, versículo 22, nos va a hablar de 3 cosas. Primera, Él dice, acerquémonos con corazón sincero. Va a hablar ahora de alma. Nos demanda 3 cosas. Una de alma, otra de espíritu, otra de cuerpo. Y te voy a mostrar en el texto. Así dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primero, corazón sincero habla de nuestra entrega completa. Un corazón sincero y purificado de mala conciencia. Purificado significa perdonado de los pecados. La mala conciencia son las malas intenciones, son la condenación por el pecado. Purificado, un corazón entero, íntegro. Dios demanda de ti esto, esta parte de tu alma, de tus emociones, entregadas plenamente al Señor. Segundo punto, habla del espíritu, certidumbre de fe. El creyente verdadero que pertenece al cuerpo de Cristo tiene convicción y certeza de su salvación. Como dijo el apóstol Pablo, lleva el casco, ¿cómo se dice? ¿Casco? La coraza, de la fe. El casco. Escudo de la fe, el casco de la salvación. Casco de la salvación y el escudo de la fe. ¿Por qué el casco de la salvación? Porque protege tu mente. Para que usted no tenga duda que es salvado. Y el escudo de la fe contra todas las saetas del enemigo, del adversario. ¿Qué te quiere acusar? ¿Qué quiere decir? No, este pecado no fue perdonado. No, el escudo está acá. ¿Qué escudo es? Fe. Pero no es un escudo físico, visible. Es un escudo invisible. Porque si usted no tiene fe, usted queda en un piso inmueble. Pero si usted tiene fe, está sobre un piso inamovible. Cualquier cosa que te diga, usted dice, no, esto no es así. ¿Cómo sabes? Yo tengo fe, yo creo, tengo convicción. Yo tengo la certeza de lo que Cristo logró para mí. Yo tengo la certeza de mi salvación. Yo tengo la convicción. El casco de la salvación me protege. El escudo de la fe me protege. Entonces, esto está hablando de espíritu, cosas invisibles, cosas espirituales. No está hablando de alma, de corazón, de sentimientos. Está hablando de fe. Algo intocable, algo que usted no maneja con tus emociones. El que cree a través del Espíritu de Dios. Usted no dice, mañana voy a creer. No, la fe te toma de golpe. Cuando usted te da cuenta, es creyente. Y no hay nadie que quite la fe de un creyente verdadero. Ninguna tribulación, ninguna angustia, porque como dijo Pablo, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Será la angustia, la tribulación, el hambre, el frío? ¿Qué podrá separarnos? Nada, ni la muerte, ni la vida podrá separarnos del amor que está en Cristo Jesús. Nada, ni la muerte. Por el contrario, la muerte nos va a acercar más. La muerte nos va a llevar junto a este camino vivo y nuevo de nuestra esperanza. Entonces, primero, habla de corazón sincero y purificado, entrega completa de alma. Por eso Jesús dice, el primer gran mandamiento es este: ame al Señor tu Dios de toda tu fe, de todo tu corazón, de todo tu entendimiento y con toda tu fuerza. Está hablando de alma. Ame a Dios con todo esto. Después habla del espíritu, convicción, certeza. Y tercero habla del cuerpo. Lavado los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa esto? Esta es una alusión al bautismo. Ser lavado los cuerpos con agua pura es una alusión al bautismo, y el bautismo representa, da testigo de forma visible que es parte de la iglesia. Uno que es verdaderamente creyente no se avergüenza del evangelio, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Así que el creyente da testimonio de que es creyente. El verdadero cristiano no se avergüenza. Su cuerpo está hablando de cosas visibles, de las cosas exteriores. Ser lavado su cuerpo con agua pura, el agua que nos lava es Jesucristo.
Cuando Jesús fue a lavar los pies de Pedro, dijo Pedro, Señor, no me lave los pies, no soy digno. Y Jesús lavó los pies de los 12 discípulos. Pero cuando llega Pedro dice, no toque mi pie. ¿Cómo un hombre de Dios, Dios mismo me va a tocar los pies para lavar? Una suciedad terrible que tengo en la pata. Y Jesús le dice, si yo no lavo tus pies, tú no puedes ser mi discípulo. Dice, no, entonces lave mis pies, lave mi cabeza y el cuerpo entero. Jesús dijo, no hace falta lavarte todo el cuerpo, porque las palabras que yo os digo ya los ha lavado al cuerpo. Únicamente es necesario lavar los pies. Obviamente Jesús está haciendo una parábola, digamos así, una comparación con lo que es el resbalar, el caminar diario. A cada día debemos estar limpiando los pies, lavando los pies, el caminar del día a día. Pero la mente, el cuerpo, el corazón está transformado. Pero estamos caminando en un camino de santificación. Todavía podemos resbalar porque estamos lidiando con el pecado todos los días. Dice la palabra de Dios que Lot, el sobrino de Abraham, estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Y vivía cada día abrumado por las nefandas conductas de los malvados. Nosotros estamos viviendo tiempos en donde estamos en contacto con el pecado a cada segundo. Si prendemos la tele, está el pecado. Si nosotros miramos una película, está el pecado. Tenemos que estar luchando a cada rato. Salimos a la calle, está el pecado. Ofreciéndonos cosas. Ofreciendo cosas a nuestros deseos. Estamos lidiando en contra del pecado a cada momento, a cada instante, a cada rato. Así que nuestro cuerpo ser lavado, purificado por el agua. Esa agua es la palabra de Cristo y Cristo es la misma palabra. El verbo y Cristo se confunde. Cristo es el verbo de Dios. Así que la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Entonces somos totalmente lavados con nuestro cuerpo a través de las aguas del bautismo, un símbolo de decir, de testimonio frente a todos, que el bautismo representa nada más que una confesión pública ante el cuerpo de Cristo. Yo ahora me hago miembro del cuerpo de Cristo, ese es el bautismo. Yo soy partícipe con estos hermanos de la fe en Cristo Jesús. Es una confesión visible y pública, porque lo que pasó en tu corazón, la fe, nadie puede llegar a tu corazón y entrar y confirmar que tiene fe. No es visible, es invisible. Y la fe se vuelve visible cuando nosotros actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, en obediencia. Es la única manera que usted puede confirmar que es creyente, a través de tus hechos. Por eso hay un libro en la Biblia llamado Hechos de los Apóstoles. Eran apóstoles de Jesús y hicieron hechos que confirmaron su fe. Tu fe sin obras es muerta. Nosotros estudiamos eso en Santiago. Si tú dices que tiene fe y no tiene obras, muéstrame tu fe sin obras, que yo te muestro mi fe a través de mis obras. Es decir, usted tiene que hacer visible tu fe por los hechos que obras, por las buenas obras. Y es lo que él va a decir en versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar. Mira del hombre de doble ánimo, allá que estudiamos en Santiago. La profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, el versículo 23 nos viene trayendo 3 otras cosas. Y esas 3 otras cosas tienen que ver con lo que demanda el Señor de nosotros también. En primer lugar, es la fidelidad. La fe sin fluctuar. Segundo lugar, es el cuidado unos con los otros, el estímulo al amor y a las buenas obras. Y tercer lugar, versículo 25, es la comunión, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión unos con los otros. Acá hay varias cosas importantísimas en este tercer punto. Los 3 puntos. Primero, él demanda de nosotros fe. Segundo, demanda de nosotros comunión. Y tercero,
demanda de nosotros obediencia, fidelidad, obediencia, que es congregarnos. Muchos han dejado de congregar, dice el autor de Hebreos. No dejemos la congregación como es costumbre de algunos, tanto más que aquel día se acerca. ¿Qué día es ese? El día de la segunda venida del Señor. El gran día de Jehová, el día del juicio, en donde todos nosotros debemos rendir cuenta a Él. Cada uno de nosotros debemos rendir cuenta a Dios de todo lo que hicimos. ¿Fuiste obediente, Señor? ¿Hiciste lo que Él te demanda? ¿O usted está únicamente con una hoja llena de preguntas y de peticiones? ¿Te sobró un rodapié, un pie de página para poner por lo menos lo que Él te pidió? ¿O te olvidaste de todos sus mandamientos? Jesús dice en la primera de Juan, aquel que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Es fácil decir, yo amo a Dios. Decir, yo guardo los mandamientos, yo lo quiero. De boca. Pero lo que confirma lo que decimos son nuestros hechos. Eso sí, es lo que nos hace evidenciar el nuevo nacimiento y la salvación que la tenemos en nuestro corazón. Y eso nos hace cada día más querer guardar los mandamientos del Señor y sermos cada día más obedientes a Él y cumplir con su voluntad. Es muy impresionante una frase que dijo el doctor Simon Kistemaker. Dice, las primeras evidencias de la falta de amor a Dios y al prójimo que un creyente manifiesta es cuando deja de asistir el culto, cuando deja de venir a la congregación, es decir, a congregar con los hermanos. Porque el pecado nos aleja de Dios. Estudiamos eso en Hebreos capítulo 3. No sean con un corazón endurecido por el engaño del pecado, dice la palabra. Si hoy escuchare la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón, como en el tiempo de la rebelión. Y acá está hablando una advertencia y una cosa que Dios nos demanda. Congregarnos. Porque como já expliquei, somos igreja quando estamos em comunhão. Então, isso demanda obediência. Demanda a obediência e Deus quer que seamos obedientes a sua palavra, a lo que Ele nos ha dicho. Então, Kistemaker dice, esta é a maior evidência que uma pessoa tem quando falla em seu amor por Deus e por el prójimo. La primera evidencia es dejar de congregarse. Se aleja de la comunión, se aleja de quienes tienen el Espíritu de Dios y se aleja de quienes tienen el mismo destino. Empieza a caminar, ¿viste como cuando un águia camina con las gallinas? Está perdida, el águia no camina con gallinas. Está desubicada, está desorientada, algo pasa mal con ella. Entonces, si camina con una gallina, va a comer cosas en el piso como las gallinas. No tiene espacio para abrir sus alas que cruzan más de 1,5 metros cuando abiertas. Las águilas suben a los cumes más altos para hacer sus nidos. Son aves de altura, no son aves del piso. Cuando un creyente empieza a caminar con personas que no tienen el mismo espíritu, que no tienen el mismo pensar, que no tienen el mismo destino, cuando un cristiano empieza a dejar de congregar, pierde la comunión con la iglesia, con sus hermanos, con aquellos que hablan de cosas placenteras a la salvación. Cuando empieza a caminar con otra clase, con otro nivel, sus actitudes empiezan a cambiar. Usted nota que le está encantando el pecado, ya le gusta, está lejos de los que son santificados. Es un peligro, iglesia, es un problemón. Y después sigue Kistemaker diciendo, él empieza a tener una sensación de egoísmo, de mostrar egoísmo y egocentrismo. Un alto nivel de egoísmo y egocentrismo. ¿Qué es egoísmo y egocentrismo? Es hacer todo que cumple tu voluntad.
Pero el creyente ha muerto para sus voluntades, dice la palabra. Nosotros ahora queremos hacer la voluntad de Dios. Nos interesa cumplir con la voluntad de Dios, no con la nuestra. Por esto el creyente lucha todos los días su voluntad luchando en contra de la voluntad de Dios. Porque nosotros como carnales, como seres humanos débiles, estamos siempre peleando, intentando decir no a nuestros gustos para hacer el gusto de Dios. No a nuestras voluntades para cumplir con la voluntad de Dios. Así debe ser la vida creyente. Pero ¿sabe cuando Adán pecó en el Edén? Lo primero que hizo fue esconderse de la presencia de Dios. Dejó la congregación. Dejó de cultuar a Dios. Dios dejó de venir todos los días. No, Dios siguió viniendo. Pero no encontró a Adán y pregunta a Dios, Adán, ¿dónde estás? Se escondió. Se escondió de la presencia del Salvador, del Creador, del Dios Todopoderoso. No es Dios que nos deja, somos nosotros que lo dejamos. A través de nuestras culpas y pecados, nosotros nos alejamos de Dios. Cuando una persona empieza a dar estas características, no viene a la reunión, no viene a la congregación, esta persona está denunciando, estoy mal. Yo no quiero acercarme a los hijos de Dios. Yo quiero seguir con la mía. Yo no quiero ser retado por la palabra. Yo no quiero que Dios me corrija. Yo no quiero la amonestación. Yo no quiero la exhortación. Yo quiero conducir mi vida como a mí me da la gana. Es un grave problema. Averigüe que hay pecado ahí. Porque el pecado es el que endurece el corazón. Y aún si el pastor va a visitar, hermano, yo quiero hacerte una visita. No, pastor, ando muy ocupado. Amado, ¿qué horas está bueno para vos? Según lunes por la noche. No, lunes tengo compromiso. Quizá martes, entonces. No, martes estoy complicado, tengo algo por hacer. Entonces voy por el día. No, pastor, yo trabajo durante el día. Y no hay manera de conseguir un horario con este hermano. Está complicado porque no quiere la presencia del pastor. Porque el pastor es como que representa la santidad de Dios, la presencia de Dios. Y él quiere esconderse de Dios como Adán. No, yo quiero seguir, todavía no estoy arrepentido. Yo quiero seguir todavía con mi pecado. Si el pastor viene, tengo que reconciliarme con Dios y no quiero eso. Después el pastor le deja un tiempo para que piense, que racione. Es como si Dios te está extendiendo la soga. Y usted va caminando hacia el abismo. Va caminando hacia el abismo. Y el Señor usa un otro instrumento, usa un otro vaso, quizás tu esposa, quizás tu amigo. Y después el pastor de vuelta llega a visitarte de golpe sin que usted sepa, sin llamarte. Y usted se da cuenta que Dios te está cuidando, pero tu corazón está tan endurecido que usted no lo ve de esa forma. Es como Dios te está enviando ayuda, como el hombre que estaba en el barquillo, la barquita, y dijo, no, alguien pasó por un navío grande y le dio la soga y dijo, no, Dios me va a salvar, Dios me va a ayudar, no necesito tu soga. Pasó otro con el helicóptero y dijo, no, yo no quiero la soga esta, anda, salí, que Dios me va a venir a salvar. Y pasó un par de situaciones y dijo, no, cuando murió, ahogó, entre tremenda tormenta, tempestad en medio del mar abierto, llega al cielo y dice, Dios, pero tú no me salvaste. Dice, hijo, yo te mandé el barco, yo te mandé el navío, yo te mandé el helicóptero, vos rechazaste toda la ayuda que te di. Quizás no sé, una anécdota está mal contada porque este tipo no iba a llegar al cielo. Llegaría más pronto al infierno. Y la charla de él esa no sería con Dios. Seguramente sería con el diablo. Decía, ¿qué pasó que Dios no me vino a salvar? Y quizá el diablo, que cree más que muchos creyentes, iba a decir, Dios te mandó un montón de ayuda, pero vos rechazaste toda. No es cierto. Sería más bien contada de esa forma. Por ahí he cambiado la anécdota. Porque es lo que pasa, lo que la Biblia nos dice. Lo que la palabra de Dios nos demuestra acá en los textos siguientes. Miremos conmigo, por favor, así terminamos. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es eso, pastor? Infierno. Eso es condenación. Una vez que fuiste iluminado, una vez que Dios te reveló su palabra, una vez que usted tuviste contacto con el evangelio, escuchaste la predicación, viniste a la comunión de la iglesia y abandonaste la fe y sigue pecando voluntariamente. ¿Qué es pecar voluntariamente o deliberadamente en otra versión?
¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso, pastor? Significa pecar sin sentir dolor por el pecado. El pecado para el creyente le duele. Es como pecar sin sentir arrepentimiento. Estoy diciendo que el creyente una vez salvado nunca más peca. No, hermano. Estoy diciendo que el creyente una vez salvado puede que resbale, puede que peque, pero siempre estará arrepentido a los pies del Señor. Siempre el pecado es una cosa mala. Él nunca lo ve el pecado como algo bueno. Cada vez que peca, que resbala, va a decir, oh Dios, pequé contra ti, Señor, dame fuerza, ayúdame. Así es la vida del creyente. Siempre va a estar arrepentido a los pies del Señor. David, un hombre que más pecó en la Biblia, lo sabemos porque él mismo escribió. Pero escribió sus pecados, confesando su culpa, confesando sus pecados. Bienvenido, llega, sentate. Y cuando él confesa sus pecados, Dios lo perdona. Dios lo cuida. El tema es ese, esa es la diferencia entre el creyente y el que no es creyente. El creyente se arrepiente de sus pecados. Siente el pecado como una afrenta a Dios, una afrenta a Dios. Siente que el pecado le está causando enojo al Señor. Te está causando daño a ti mismo. Todo pecado te causa daño. No piense que usted va a vivir acá en este mundo pecando y va a pasar todo bien. No, va a llegar un día de rendición de cuentas. Usted va a rendir cuenta de cada cosa que hiciste acá en esa tierra. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas. Entonces acá está diciendo, aquel que peca voluntariamente, deliberadamente, sin arrepentirse, sin causarle nada, es como tiene cauterizada la mente. Ya no siente nada, es como si nada. El pecado es como si estuviera todo normal. Acá dice, una vez habiendo conocido la verdad, porque el ignorante no le pasa nada. Ya está condenado al infierno, dice la palabra de Dios. El que cree en Jesucristo no tiene condenación, pero el que no cree ya está condenado. Entonces la única manera de salvarnos de la condenación del infierno es por el nuevo y vivo camino que Cristo nos abrió a través del velo, a través de su muerte, a través de la cruz. Esa es la única manera. Entonces, el que fue alumbrado, escuchó el evangelio y vuelve a pecar deliberadamente, tiene dos casos para esta persona. O ella nunca nació de nuevo, y acá estamos hablando de la apostasía. La apostasía es cuando una persona parece ser creyente, pero no lo es. Está en medio de la comunidad, pero no cree. Falsea la comunión, pero no tiene comunión. Finge tener espíritu, pero no tiene espíritu. Y nosotros los que tenemos el Espíritu de Dios sabemos, sentimos eso. Pero dice la palabra de Dios, ¿qué hacemos los discípulos? Jesús le cuenta una parábola de la cizaña y el trigo que son iguales. Y dijo, ¿qué hacemos, Señor? ¿Sacamos la cizaña? No, nosotros sabemos que está la cizaña, pero no la sacamos en medio de la iglesia. Sabemos que están los hijos de Satanás, que no tienen compromiso con la palabra, que no tienen compromiso con Dios, son ventajeros, quieren algo. O quizás algunos por su ignorancia, que están realmente buscando algo de Dios por no conocerle. Bienvenidos. Pero hay aquellos que falsean, aquellos ventajeros. Hay mucha gente de esa clase. Estos ya conocieron el evangelio, ya conocieron la palabra. Son apóstatas porque va a llegar un momento que ellos no van a soportar la aflicción, no van a soportar las persecuciones, y ahí es donde va a salir a la luz todo lo falso que estaban haciendo en la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo. Y acá dice que después que uno conoce la palabra de Dios, escucha el evangelio, tiene contacto con el evangelio, tiene conocimiento, recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más salvación para este que vuelve a pecar deliberadamente. Dos puntos. Primero, o nunca nació de nuevo, es el apóstata, o ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Dos casos, no hay otra. O no es creyente verdadero, o ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque el texto sigue y dice así, no queda más sacrificio por el pecado, no queda más, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Con la misma ira y furia que Dios va a destruir los enemigos de Él, Él va a destruir todos los que no aman a Cristo, todos los que están con sus enemigos. Esta misma ira caerá sobre todo impío, sobre todo aquel que no cree en Cristo, o aquel que ha blasfemado en contra del Espíritu Santo, o aquel que nunca ha nacido de nuevo. Porque el versículo 28 confirma y dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Allá en la ley del antiguo pacto ya moría irremisiblemente el que violaba la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cae blasfemia contra el Espíritu Santo. O nunca se convirtió de verdad, pero tuvo contacto. Es el mismo contexto del capítulo 6, versículos 4 hasta el 6 que nosotros hemos estudiado. Es el mismo contacto, el mismo contexto. Ahí está hablando a los desobedientes, a aquellos que prefirieron murmurar como a semejanza de los hijos de Israel en el desierto. Dios haciendo milagros, Dios trayendo pan del cielo, Dios trayendo carne para que ellos coman, haciendo crecer sus ropas en el desierto 40 años, Dios sacando agua de la roca, trayendo fuego para calentarlo en el frío de la noche del desierto, trayendo una nube para quitar el calor del sol durante el día. Ellos viendo todo esto, murmuraba y decía: ojalá volviéramos a la esclavitud del Egipto, donde teníamos condimento, ajos, las cosas ricas, las carnes del pecado, extrañando el pecado, el tiempo de su esclavitud. Y acá dice: estos que tuvieron ese contacto con Dios, escuchar el Evangelio, participar de la comunión, capítulo 6, versículo 4 al 6, te deja más claro eso. Es imposible que una vez recayendo, vuelva a la salvación. Blasfemia contra el Espíritu Santo o apostasía. Uno de los dos casos. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza. Este va a sentir la venganza de Jehová. Aquellos que burlan de los creyentes, que ríen de ti cuando está siendo fiel, que está afrentando al siervo de Dios cuando éste está quieto, callado, siendo humillado, dando la otra mejilla, andando la segunda milla, entregándole la túnica cuando le saca la capa. Aquellos que te hacen eso, creyente, verdadero y fiel, tranquilo. La palabra de Dios está diciendo: mía es la venganza y yo daré el pago. No vengue, no te pertenece la venganza. En capítulo 8, si no me falla la memoria, no, 8 no me acuerdo, de Romanos dice: dé lugar a la venganza de Dios. Deje con que Dios venga, eso que está diciendo el texto. No devuelva a la altura del agravio, no haga nada, cállate. Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, Jesús habla con sus discípulos y toda la multidumbre, diciendo: aquel que quiera obligarte a andar una milla, ve con él 2. Y empieza a enseñarnos toda la actitud del creyente verdadero, como debe ser. Con desafrentado, vamos a enfrentar persecución, muchos van a reír. Si al maestro, nadie es más grande que el maestro, si al maestro le quiere matar, imaginen lo que va a hacer a sus discípulos. Entonces Jesús enseña todo lo que vamos a pasar. Tranquilo, no vengue, no busque afrentar a la gente a la altura del agravio. Tú eres creyente, tú eres diferente de él. Tú tienes lo que a ellos le falta, el amor de Dios y el perdón de sus pecados. Él necesita de lo que usted tiene. Quizás está tirando piedra porque necesita cosechar algún fruto tuyo. Si alguien te tira una piedra de amor y saca amor, cae amor, cosecha o cae ira, enojo. ¿Qué es lo que cae cuando alguien te tira una piedra? Dios nos quiere ayudar a enseñarnos a mejorar a cada día y a cambiar. Porque cada uno de nosotros necesitamos producir los frutos del Espíritu. ¿Es fácil, pastor? No, no es fácil. Pero es posible. Es posible. Tus luchas son las luchas de Dios.
Él vengará. Es Él que va a dar la paga a cada uno de aquellos que te afrentaron. Porque cuando uno enfrenta al siervo de Dios, está afrentando al mismo Dios. Sigue el texto y dice, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No hay nada peor que caer en manos de Dios vivo, dice la palabra de Dios. Si Dios por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Ahora, si Dios es contra de nosotros, ¿quién es por nosotros? ¿Quién podrá esconderse de la faz del Dios Todopoderoso? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que nosotros hemos estudiado ya. Hay 46 prédicas que yo subí al YouTube, de exposición versículo por versículo, Apocalipsis. Capítulo 16, no me falla la memoria. Capítulo 6, perdón. Dice así: en aquel gran día, los hombres buscarán esconderse de Dios Todopoderoso. Dirán a los montes y a los alteros, caed sobre nosotros y escondernos de la faz del Dios Todopoderoso, porque viene hasta nosotros con gran ira. Si usted lee Malaquías capítulo 4, usted va a ver que dice así: pero para nosotros, los creyentes, los salvados, brillará el sol de justicia y saldremos y saltaremos como becerro en la estribaría. Estaremos alegres, gozosos, porque está viniendo nuestro Salvador. Justicia finalmente está llegando a este mundo. La salvación que tanto esperábamos es el que el autor de Hebreos dice y siempre nos está divirtiendo y nos está avisando. Siempre mantenga firme la esperanza. Esta es nuestra esperanza, la convicción del creyente que es salvado, la alegría del creyente por la segunda venida, el gozo de la esperanza de Cristo. ¿Usted espera todavía a Cristo? ¿Usted espera gozosamente, ansiosamente la segunda venida de Jesús? Será terrible el gran día para los impíos. Un día de castigo y de juicio. Un día de tinieblas y de pavor. Pero para nosotros, los que lo esperamos, será un día de gozo y de alegría. Un día tremendo en que nosotros estaremos glorificados y subiremos con Él con cuerpos transformados. El Señor que nos ayude a seguirmos firmes, sin fluctuar en la esperanza. ¿Qué aprendemos con eso? Aprendemos qué es la iglesia. Aprendemos qué es estar en el cuerpo de Cristo. Aprendemos que únicamente a través del cuerpo de Cristo llegamos a la presencia de Dios. Aprendemos todas las obligaciones y deberes que el creyente debe demostrar a través de sus hechos. Y aprendemos la expectación de los impíos, aquellos que son los desobedientes, cómo van a ser recibidos en la segunda venida de Jesús. Que nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, logremos a cada día estarmos firmes, confirmando nuestra fe, fortaleciendo unos a los otros. El texto nos enseña diciendo, animémonos unos a los otros, fortaleciendo al amor y a la comunión y a las buenas obras. Uno de nosotros, cuando uno esté un poco débil, tiene la iglesia para ayudarte. Ten la mano extendida. No te preocupes que estás solo. No, tenés una familia verdadera y eterna acá en la tierra. Es el lugar más cercano del cielo en la tierra, es la iglesia. El lugar más parecido con el cielo es la iglesia en la tierra. Si usted no está en la iglesia, quizás no va a conocer que es un placer, una alegría, un gozo verdadero de disfrutar un amor puro, una comunión hermosa, algo, sentir un abrazo realmente no falseado. La iglesia debe promover eso. Si hay iglesias que no promueven eso, no son iglesias de Jesucristo. La iglesia tiene que promover eso. Pero la iglesia también promueve disciplina, cuidado, celo. La iglesia también promueve esta corrección, exhortación de Dios. No es únicamente un cuidado sin la corrección y la disciplina. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a estudiar
O ya vamos a estudiar capítulo 12. ¿Quién es el hijo que el padre no le disciplina? Aquel que no recibe la disciplina del padre ya no es hijo, sino bastardo. Así que la iglesia tiene que tener todos esos elementos. Pero quizás en otra prédica expongo los elementos de la iglesia. Hermanos, que Dios nos ayude a sermos fortalecidos en Cristo, a entender los logros de Cristo en la cruz por nosotros, a disfrutar. Quizás no disfrutamos de todos los logros de Cristo en la cruz. No entendemos la grandeza de lo que tenemos en nuestras manos. Que aprendamos a disfrutar de esto. Semejante conquista nos ha dado que jamás podríamos conquistar. Jamás lograríamos alcanzar sin Él. Semejante bendición celestial tenemos por Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Querido Dios, por tu misericordia, te alabamos y te agradecemos. Gracias por tu favor, tu amor y tu perdón, por tu cuidado por nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Que estemos fortalecidos en ti. Que estemos, Señor, llenos de tu gracia, para la gloria de tu nombre. Perdone nuestros pecados y nuestras fallas. Nos ayude a sermos fieles a ti cada día. En nombre de Jesús. Que el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la consolación del Espíritu Santo, la gracia de Cristo Jesús sea con toda la iglesia, hoy y para siempre. Amén.